Hola, bienvenidos a Devocionales Cristianos en ASMR. Hoy vamos a hacer el devocional del capítulo 12 del libro de Juan. Entonces voy a empezar con una oración muy cortica que escribí el día que lo hice. Padre amado, en tus manos pongo mi vida y las de mis seres queridos. Que sepamos aceptar cada situación que permites en nuestra vida. Quita ese corazón de piedra que tenemos y danos un corazón tierno y dispuesto a dar y a recibir amor. Amén. Bien, voy a leer el capítulo 12 del libro de Juan en la Nueva Versión Internacional. 6 días antes de la Pascua, llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume, que vale muchísimo, para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaba en ella. Déjala en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba allí y fueron a ver no solo a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Entonces los jefes de los sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, pues por su causa muchos se apartaban de los judíos y creían en Jesús. Versículo 12. Al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo, gritando a voz en cuello: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él, como dice la Escritura: no temas, oh hija de Sión, mira que aquí viene tu rey, montado sobre un burrito. Al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado, se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. La gente que había estado con Jesús cuando él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, seguía difundiendo la noticia. Muchos que se habían enterado de la señal realizada por Jesús salían a su encuentro. Por eso, los fariseos comentaban entre sí: como pueden ver, así no vamos a lograr nada. Miren cómo lo sigue todo el mundo. Versículo 20. Entre los que habían subido a adorar en la fiesta, habían algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y ambos fueron a decírselo a Jesús. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, les contestó Jesús. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto.
El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Ahora, todo mi ser está angustiado, ¿y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. Padre, glorifica tu nombre. Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía, ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La multitud que estaba allí y que oyó la voz decía que había sido un trueno. Otros decían que un ángel le había hablado. Esa voz no vino por mí, sino por ustedes, dijo Jesús. El juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto daba Jesús a entender de qué manera iba a morir. De la ley hemos sabido, le respondió la gente, que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo pues dices que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Ustedes van a tener la luz solo un poco más de tiempo, les dijo Jesús. Caminen mientras tengan la luz, antes de que los envuelvan las tinieblas. El que camina en las tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tengan la luz, crean en ella, para que sean hijos de la luz. Cuando terminó de hablar, Jesús se fue y se escondió de ellos. Versículo 37. A pesar de haber hecho Jesús todas estas señales en presencia de ellos, todavía no creían en él. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Por eso no podían creer, pues también había dicho Isaías, les ha cegado los ojos y endurecido el corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sane. Esto lo dijo Isaías, porque vio la gloria de Jesús y habló de él. Sin embargo, muchos de ellos, incluso muchos de los jefes, creyeron en él, pero no lo confesaban, porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. El que cree en mí, clamó Jesús con voz fuerte, cree no solo en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. Yo soy la luz que ha venido al mundo, para que todo el que crea en mí no viva en tinieblas. Si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Y sé muy bien que su mandato es vida eterna. Así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. ¡Qué belleza! Bien, entonces un resumen. Jesús estaba en casa de Lázaro y María usó un perfume muy caro para lavar los pies de Jesús. Judas se quejó del desperdicio, justificando que si lo hubieran vendido serviría para ayudar a los pobres. Pero él lo que quería era robárselo
y Jesús los reprendió. Como mucha gente iba a la casa de Lázaro a verlo a él también por su resurrección, y por ese milagro muchos creían en Jesús, los jefes de los sacerdotes decidieron matar a Lázaro también. Al otro día, Jesús iba a Jerusalén y el pueblo lo recibió con palmas y gritos de júbilo, como decía la Escritura. También Jesús le habla a los discípulos, aceptando que está angustiado por lo que le va a pasar, pero sabiendo que a eso ha venido. Finalmente, se muestra a los judíos incrédulos y a Jesús diciendo que Él es la luz del mundo y el Salvador, porque fue enviado por Dios. ¿Cómo aplico este texto a mi vida? Yo tengo dos aplicaciones. Primero, como dice en el versículo 6, debo adorar al Señor con un corazón puro. Y segundo, debo dejar atrás el deseo de estar bien en este mundo y debo querer seguir a Jesús para tener vida eterna. ¿Qué me dice el texto acerca de Dios? Honrará a los que sirvan a Jesús, lo dice en el versículo 26. Puede salvarnos de momentos difíciles, lo dice en el versículo 27. Glorifica su nombre cuando nosotros cumplimos el propósito para el que hemos venido, lo dice en el versículo 28. Glorifica a Jesús, también lo dice en el versículo 28. Dios habla a su creación y lo dice en los versículos 28 y 29. Le ordenó a Jesús qué decir y cómo decirlo, lo dice en el versículo 49 y en el 50. Su mandato es vida eterna y lo dice en el versículo 50, y acá escribí algo extra. Y sé que el mandato de mi Padre es para vida eterna, lo dice en una versión diferente a la que leí, porque cuando hago devocional a veces quiero comparar diferentes versiones. Entonces en la aplicación de la Biblia de YouVersion yo tengo ahí diferentes, y en la de Dios habla hoy dice eso, dice: y sé que el mandato de mi Padre es para vida eterna. Por eso puse yo, su mandato es vida eterna. En la Nueva Traducción Viviente dice: y sé que sus mandatos llevan a la vida eterna. Entonces, como conclusión escribí: es decir, si seguimos los mandamientos de Dios tendremos vida eterna. ¿Qué me dice el texto acerca de Jesús? Resucitó a Lázaro y lo dice en el versículo 1, en el 9 y en el 17. Jesús asiste a las cenas en su honor, como la Cena Santa, por ejemplo, que hacemos en las iglesias. Y esto lo dice en el versículo 2. Me encantaría saber cada cuánto celebran la Cena Santa en la iglesia en la que te congregas. Cuéntame acá en los comentarios. Nos reprende cuando actuamos mal, y lo dice en el versículo 7. 6 y 7, perdón. El Señor conoce el porqué de nuestros actos, y lo dice en el versículo 7. Sabía lo que le iba a suceder, lo dice en el versículo 8, en el 23, en el 27 y en el 33. Es humilde, lo dice en el versículo 14. Hace lo que dicen las Escrituras y es de quien hablaron los profetas, lo dicen los versículos 14 y 15. Jesús fue llevado al cielo, lo dice en el versículo 16. ¿Qué quiere decir llevado al cielo? Acá en la Nueva Versión Internacional dice glorificado, pero en la Nueva Traducción Viviente y en la Palabra de Dios para Todos lo tienen como fue llevado al cielo. O sea, glorificar es llevar al cielo. Por eso les digo que cuando ustedes lean la Biblia, si hay alguna palabra que no entienden, pueden buscar diferentes versiones para entender el texto.
debemos servirlo, lo dice en el versículo 26. Sufre como nosotros, lo dice en el versículo 27. Alaba a Dios siempre, lo dice en el versículo 28. Jesús nos atrae hacia Él, lo dice en el versículo 32. Es la vía para creer en Dios, y lo dice en los versículos 44 y 45. Es la luz que ha venido al mundo, y lo dice en el versículo 46. No vino a juzgar al mundo, sino a salvarlo, y lo dice en el versículo 47. El que lo rechaza y no acepta sus palabras será juzgado, lo dice en el versículo 48. Su palabra condenará en el día final a los que lo rechazan, lo dice en el versículo 48. Habló lo que el Padre le ordenó, lo dice en los versículos 49 y 50. En él se cumplieron las profecías, y lo dice en los versículos del 38 al 41. ¿Qué me dice el texto acerca de los hombres? Somos ladrones, lo dice en el versículo 6. Atacamos inocentes, lo dice en el versículo 10. Alabamos a Jesús, lo dice en los versículos 12 y 13. Difundimos la noticia de Jesús, lo dice en el versículo 17. Cuando nos enteramos que Jesús hace milagros, lo buscamos, lo dice en el versículo 18. Nos confabulamos para hacer daño a otros, lo dice en el versículo 19. Si queremos servir a Jesús debemos seguirlo, lo dice en el versículo 26. Si somos siervos de Jesús, estaremos donde está Él, lo dice en el versículo 26. Seremos honrados por Dios si servimos a Jesús, lo dice en el versículo 26. Somos incrédulos, lo dice en el versículo 29 y 37. A veces sabemos la ley completamente, pero no entendemos el misterio de Jesús, lo dice en el versículo 34. Debemos creer en Jesús y seguir sus instrucciones, porque si no lo hacemos, no sabremos para dónde vamos y daremos tumbos por la vida, y lo dice en los versículos 35 y 36. Cuando vemos la gloria de Jesús, debemos hablar de Él, lo dice en el versículo 41. Tememos a los hombres más que a Dios, y lo dice en el versículo 43. Preferimos recibir honores de los hombres más que de parte de Dios, lo dice en el versículo 43. Si creemos en Jesús, también creemos en Dios, lo dice en el versículo 44. El que ve a Jesús, ve a Dios, lo dice en el versículo 45. El que cree en Jesús no vive en tinieblas, lo dice en el versículo 46. No seremos juzgados por Jesús, sino salvados por Él, lo dice en el versículo 47. Si rechazamos a Jesús y no aceptamos lo que dice, seremos condenados en el día final, lo dice en el versículo 48. ¿Hay atributos de Dios? Encontré Padre, que lo dice en el versículo 27, 28, 49 y 50. ¿Hay mandamientos que cumplir? Si queremos servir a Jesús, debemos seguirlo, lo dice en el versículo 26. Debemos seguir las enseñanzas de Jesús todo lo que podamos, antes de que el maligno nos quite esa posibilidad, y lo dice en el versículo 35. Y acá noté algo. Puede pasar esto porque el mundo está gobernado por el diablo, y los cristianos, algunos, sufren persecución. Otro mandamiento es: debemos creer en Jesús para ser sus hijos, o sea, hijos de Dios también. Y lo dice en el versículo 36. Hay promesas que esperar. Donde Jesús esté, allí también estaremos los que le servimos. Lo dice en el versículo 26. El que sirve a Jesús será honrado por Dios. Lo dice en el versículo 26. El que cree en Jesús es hijo de Dios. Lo dice en el versículo 36. El que conoce a Jesús, conoce a Dios. Lo dice en el versículo 45. El que cree en Jesús no vive en tinieblas. Lo dice en el versículo 46. Jesús vino a salvar al mundo. Lo dice en el versículo 47.
¿Hay pecados que confesar? Bien, pues entonces te invito a que lo pienses, te voy a decir algunos al azar que yo encontré aquí. Pienses si has robado, si has querido atacar inocentes, si has confabulado contra otros, si has sido incrédulo o incrédula, si has preferido recibir honores de hombres más que de parte de Dios, y si has cometido algunos o todos, te invito a que en este momento te arrepientas, le pidas perdón al Señor por estos pecados y no los vuelvas a cometer. Vamos a terminar también con una corta oración. Padre Santo, poder acercarme a tu palabra y descubrir todos los pecados que he cometido. Hace no solo que quiera arrepentirme por mis actos, sino no volver a caer en ellos y seguir leyendo la Biblia para mejorar mis actitudes. Jesús, tómame de la mano y ayúdame a huir del pecado. Amén. Bien, espero que hayas sentido ASMR con este video. Si así fue, por favor, dale me gusta, suscríbete al canal antes de irte. Y si no me estás viendo en YouTube, por favor entra a la plataforma, busca el canal Devocionales Cristianos en ASMR y suscríbete dando clic en el botón rojo y luego en la campana que ahí aparece. Por favor, en los comentarios escríbeme qué parte fue la que más te gustó o que no habías caído en cuenta y lo que me quieras escribir sobre lo que acabamos de leer, o déjame este emoticón, es de mucha ayuda para mí. También te invito a que visites la caja de descripción, en donde encontrarás información muy útil. Por ejemplo, están los links a mis demás canales de YouTube, el link a mi Instagram, estoy como Cachacanda, y allí les hago jueguitos para aprendernos versículos, les recomiendo una canción a la semana, les hago jueguitos para ver si que les quedó algo de los devocionales que hacemos. Pongo muchas cosas en las historias, en el feed, hago reels para que ustedes como que empiecen a conocer un poco más del Señor y me acompañen en este camino. Así que los espero por Instagram. También tengo un canal en Telegram en donde comparto, hasta ahora solo comparto los links de los videos que voy subiendo, los videos cristianos, pero también si quieren dejarme sus peticiones de oración ahí, ese es el lugar y yo estaré encantada de orar por cada uno de ustedes. Si no quieren hacerlo así porque de pronto la gente se va a enterar, entonces me pueden escribir un correo electrónico. También el correo está aquí abajo, acá en la caja de descripción, haciéndome su pedido de petición y yo con mucho gusto voy a orar por ustedes todos los días. Entonces si tú también quieres, también puedes escribirme un correo electrónico o un mensaje privado por Instagram, como quieras. Estaré honrada de orar por ti. También me dijo una persona que quería hacer una donación al canal. Eso se puede hacer por PayPal y el link está aquí abajo también en la caja de descripción por si quieren hacerlo. Estaría supremamente agradecida porque ustedes saben que este canal no se monetiza, o sea, estos videos los hago para la gloria de Dios. Yo no gano ningún dinero con este canal. Te invito especialmente a ir al canal Acercándote a Dios, en donde oramos de lunes a viernes, así que por favor el link está acá abajo en la caja de descripción, o acá en YouTube en el buscador puedes escribir Acercándote a Dios y suscríbete para no perderte de esas oraciones. Muchísimas gracias por haber visto este video. Dios te bendiga.